En Madrid en concreto he realizado charlas y coloquios en barrios obreros como por ejemplo San Blas, en La Lucha hace unos 15 días. La semana que viene lo va a realizar en Vallecas, creo, el viernes 16, si no me equivoco, y hoy en Carabanchel. Además, el viernes 16 se va a presentar el libro de Identidad de la URSS, que es la primera edición que va a salir desde la comisión, octubre. Y bueno, paso a presentaros a los ponentes. Por un lado, Paco Arnau, miembro de la Comisión Octubre, que hablará sobre la historia de la Unión Soviética, y Daniel Natal, que va a hablar sobre las relaciones entre España y la URSS. Y por mi parte, nada más. Buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por asistir. Las relaciones entre España y la Unión Soviética, quería hablaros no solo de las relaciones diplomáticas, que a lo largo de su historia fueron bastante escasas. No llegaron a tener más de 15 años de relaciones. Sin embargo, los pueblos soviéticos y el pueblo español sí que han mantenido siempre unos estrechos lazos de amistad y de admiración mutuos, forjados además en situaciones difíciles. A veces, en los momentos más duros es cuando se conocen a las personas y cuando hacemos las mejores amistades. Pues en el caso de los pueblos soviéticos y España, digamos que ha sido en estos trances donde se ha forjado esta amistad. Empezaré hablando de una periodista gallega, Sofía Casanova se llamaba, que fue testigo de los sucesos que acontecieron en 1917 en Rusia, de la caída del zarismo, el golpe de Kerensky y por último la toma del poder de los bolcheviques. Era corresponsal del ABC, era absolutamente pacifista, sin ser comunista. Sí que mostró bastante admiración por los bolcheviques, sobre todo por su disposición a vencer o a morir. Era lo que más señalaba y recalcaba ella. Decía literalmente: los bolcheviques se han echado a la calle seguros de su fuerza y decididos a vencer o morir. Para ellos es una causa real, la de la paz, la de las reformas agrarias. Y ya veremos que si no vencen a los contingentes que van a enfrentarse, no se van a entregar vilmente. Además fue testigo en Petrogrado, ¿no? Es de las pocas personas europeas o corresponsales europeas que narró de primera mano los hechos acontecidos en octubre. Podría ser el equivalente a John Reed, el periodista norteamericano que narró y dejó por escrito cómo fueron aquellos días. La Revolución de Octubre tuvo bastante incidencia, sobre todo en el desarrollo del movimiento obrero aquí en España. Sindicatos y partidos políticos obreros tomaron el ejemplo soviético y debatieron sobre él. Se encontraban con que tenían que pasar de hacer huelgas por reivindicaciones salariales o de horarios o lo que fuera. Ahora se debatían qué hacer o cómo afrontar el poder soviético, cómo defender el poder soviético. En 1917 hay una oleada de huelgas en España, sobre todo en agosto. En el año 19 es cuando es la huelga de la canadiense, más de 40 días de huelga, y es cuando se consigue la jornada laboral de 8 horas. Hay que decir que animados por el contexto internacional y animados porque por primera vez en la historia de la humanidad la clase obrera tomaba el poder en un país, además en un país tan inmenso como era Rusia. En marzo de 1919 se produce el Congreso de la Tercera Internacional, el primer congreso. Digamos que los comunistas del mundo deciden coordinarse. No puede ser que en cada país se vaya con una estrategia, que en cada país se vaya con una táctica. Y es así como se crea la Tercera Internacional, también como respuesta a la traición que supuso
a los principios de la Segunda Internacional la participación de los partidos socialdemócratas en la Primera Guerra Mundial. Bueno, la CNT, por ejemplo, en 1920, la CNT, el sindicato anarquista, declara que se adhiere provisionalmente a la Internacional Comunista por el carácter revolucionario que la informa. Mientras tanto, la CNT organiza y convoca un Congreso Obrero Universal que acuerde y determine las bases por las que deberá regirse la verdadera Internacional de los Trabajadores. Es decir, que desde un primer momento hasta los anarquistas se vieron asombrados del poder de los bolcheviques y de poder llevar a cabo lo que hasta entonces solo había estado en el papel. Quien mantuvo una postura dentro de la CNT más tercerista, se llamaba, ¿no?, más favorable a la Tercera Internacional, fue Ángel Pestaña, que en los años 30 se cansó ya de la desorganización típica de los anarquistas y fundó el Partido Sindicalista, que era de tendencia libertaria, pero con unos rasgos organizativos más similares a los bolcheviques. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, también tuvo este debate y en 1920 la mayoría del Partido Socialista Obrero Español era favorable a la adhesión a la Tercera Internacional. Curiosamente, quien estaba en minoría y quien se oponía era el sector de Pablo Iglesias. Curiosidades. Mediante maniobras consiguió que el Partido Socialista Obrero Español no se adhiriera formalmente a la Tercera Internacional, aunque sí es verdad que no pudo evitar declaraciones y resoluciones del Partido Socialista favorables a la Tercera Internacional y a la solidaridad con la Unión Soviética. Bueno, esto también da lugar al tercer Congreso de la Internacional. En 1921, Lenin acuerda las 21 condiciones, es decir, viene a decir que hay que crear un nuevo partido, que los partidos socialdemócratas no valen, hay que crear un nuevo partido, hay que crear partidos comunistas en todos los países. Y en España se crea el Partido Comunista de España, uniendo dos escisiones que se habían producido en las juventudes socialistas, que sí que eran partidarias de la adhesión y de la solidaridad incondicional hacia la Unión Soviética. Así, en marzo de 1921, pues nace el Partido Comunista de España y digamos que es el principal foco de solidaridad y de amistad con la Unión Soviética. Hay que decir que en este momento todavía ni siquiera está reconocida la Unión Soviética, no tendrá el reconocimiento oficial, o España no reconocerá oficialmente al Estado soviético hasta el año 34. Fue la República quien declaró o quien estableció relaciones diplomáticas. Bueno, en estos años, en los años 20, el Partido Comunista está ilegalizado. En el año 31 llega la Segunda República. Voy a ir un poco acelerado. En el año 34 se produce la huelga de Asturias, ¿no? La huelga de los mineros de Asturias con el lema de Unidos Hermanos Proletarios. El desenlace fue el que fue, después de un mes resistiendo y proclamando incluso en muchos municipios asturianos de las cuencas mineras repúblicas soviéticas, la República Soviética de Langreo, la República Soviética de Mieres. Es decir, en todo momento tenían el ejemplo de cómo los trabajadores tomaban el poder, lo tenían en la Unión Soviética. Fracasada la Revolución de Asturias, pues muchos participantes fueron, bueno, los que sobrevivieron, pues fueron hechos presos, muchos otros se tuvieron que exiliar, y fue la Unión Soviética quien les dio asilo político a todos estos participantes
de Asturias en 1934. En estos años también, en los años 30, por ejemplo, se produce la construcción del metro de Moscú, a la que jóvenes comunistas españoles van allí a trabajar como brigadistas. Eran brigadas de trabajo, allí se les enseña no solo teoría, sino que además se les hace cavar bajo tierra, ¿no? Enrique Lister, por ejemplo, estuvo en la construcción de las obras de Moscú. También en estos años la Unión Soviética se dedicó a formar militares, no militares de carrera, sino a dar formación militar a obreros, a dirigentes comunistas, en la Academia Frunze, que era una especie de academia del Estado Mayor del Ejército Rojo. Bueno, pues los generales los más férreos de la Guerra Civil Española pasaron por la Academia Frunze. Pasó por la Academia Frunze, por ejemplo, Enrique Lister, Tagüeña, Pedro Mateo Merino, Modesto, es decir, todos los que fueron generales, sobre todo del V Regimiento, los que en los primeros días de julio de la Guerra Civil formaron las milicias del Partido Comunista para defender Madrid, para defender Barcelona, etc. Bueno, pues parecía que habían surgido de la nada. Muchos tenían experiencia militar, muchos sabían leer mapas, sabían del manejo de armas, de estrategia, de táctica militar, gracias a que en el año 33, 34 estuvieron en Moscú. En el año 34 también, lo he dicho antes, es cuando se establecen, o cuando España reconoce oficialmente a la Unión Soviética. ¿A quién envía la Unión Soviética como embajador a España? Pues a Anatoly Lunacharsky, que está ahí con Lenin. Es el primer comisario o ministro de educación de la Unión Soviética. Es conocido también, su amistad por España era conocida, era escritor, escribía teatro, hizo cine. Por ejemplo, Don Quijote Liberado. Don Quijote Liberado es una obra de teatro de los años 20 que se lleva al cine en Rusia en los años 30. Hay que decir que desde el primer momento de la revolución bolchevique, con toda la política de alfabetización, etc., igual que en Cuba, el Quijote jugó un papel importante. En la Unión Soviética era obligatorio, en el instituto, leer el Quijote. Igual que en Cuba, se hizo para la alfabetización. Esta es una foto donde hay militares españoles en la Academia Frunze. Se puede reconocer, pues eso, a Tagüeña, a Lister, y el resto, pues no sé tampoco, no podría decir quién es cada uno de ellos. En estos años también se producen intercambios culturales. Aquí, por ejemplo, vemos a Rafael Alberti y María Teresa León en la Unión Soviética. Miguel Hernández también viajaría a la Unión Soviética, y otros artistas españoles, y se recibirían aquí en España también artistas soviéticos. Bueno, llegamos al punto en el que estalla en el año 36 la guerra de España. Aquí es cuando de verdad empieza la amistad y cuando de verdad se estrechan los lazos entre España y la Unión Soviética. Cuando el fascismo se encuentra con el fascismo internacional, se encuentra con una muralla que no esperaban en el panorama. En Italia consiguieron el poder haciendo una marcha, en Alemania, pues, haciendo trampas como la quema del Reichstag, etcétera, e ilegalizando otros partidos políticos. En España tuvieron que enfrentarse al pueblo español durante 3 años. Hecho insólito, por cierto, y que fue, o los soviéticos así lo vieron, como la primera batalla de la guerra que se venía. Bueno, en la recién iniciada la guerra hay una fábrica textil donde la mayoría de las trabajadoras eran mujeres. Los primeros días de julio en la Unión Soviética la fábrica se llamaba Triogornaya, que significa como 3 montañas, ¿no?
decidieron donar la mitad del jornal para los españoles, para la causa de los españoles. Recaudaron en poco tiempo 6 millones de pesetas de la época, y esto sirvió este ejemplo de solidaridad sirvió de ejemplo a otras fábricas y a otros centros de trabajo. Fueron sobre todo los sindicatos soviéticos los que hicieron todo tipo de colectas, de envíos, no solo de dinero, sino también de comida y de otros bienes de primera necesidad. Oficialmente fueron los sindicatos también los que el 2 de agosto se convocó en todas las ciudades soviéticas, se convocaron manifestaciones de repulsa al fascismo en España. En Moscú reunieron a 120.000 personas, en Leningrado 100.000 personas, y Kharkov, Odessa, en otras ciudades también se contaban a miles los participantes que iban a mostrar su repulsa, sabiendo también que el siguiente pueblo era seguramente la Unión Soviética, el siguiente pueblo de la agresión fascista. Así, en 4 días, recaudaron 12 millones de rublos, que 2 meses más tarde eran 47 millones de rublos. Todo esto los sindicatos soviéticos. El 18 de septiembre de 1936 llega el primer barco cargado con productos básicos. No recuerdo ahora el nombre, se llama Neva, creo, el barco, y llega al puerto de Alicante. Ese mismo día también, en Moscú, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Josip Stalin, ordena el reclutamiento y la creación de las brigadas internacionales, a la Tercera Internacional. Y es en Francia en donde se envían agregados militares para supervisar el reclutamiento y la formación de estas brigadas internacionales. El propio Rafael Alberti y Miguel Hernández, en el año 37, estuvo también de gira por la Unión Soviética. La admiración de los soviéticos por el pueblo español era bastante alta. Sobre todo tenía un componente cultural, no sé si por la literatura, por el carácter también, por lo que fuera, deslumbraban los españoles allí. Ya en octubre del 36 llega la primera ayuda militar de la Unión Soviética a la República Española, que estaba amenazada. Y la Unión Soviética le envía el mejor y el más puntero material militar de la época. Más de 700 aviones, 400 tanques, 2.000 oficiales que hicieron fundamentalmente de asesores o de pilotos de caza, 1.700 piezas de artillería, 500.000 de fusiles Musin Nagant, que era el fusil, bueno, duró, era lo mejor que había, y 20.000 ametralladoras. Mientras las democracias occidentales como Francia o el Reino Unido le daban la espalda a la República, le imponían un bloqueo con la política de no intervención, imponían un bloqueo a la República Española. La Unión Soviética suministraba no solo apoyo político y moral, sino también solidaridad en forma de bienes de primera necesidad, comida, abrigo, armamento militar, etcétera, etcétera. En esa época, bueno, aquí es que no se ve bien, es una lista de militares soviéticos condecorados con la orden con el título de héroe de la Unión Soviética. Se lo ganaron aquí en España todos. Destaca, pues por ejemplo, bueno, no podría destacar ninguno. Bueno, os voy a comentar una anécdota, sobre todo el día 6 de noviembre, justo cuando los franquistas iniciaban una ofensiva desde el oeste hacia el sur de Madrid. Aquí en Carabanchel se luchó calle por calle, igual que avanzaron Leganés, Getafe, todo el sur de Madrid lo cortaron. Carabanchel, esto era campo.
estaba el pueblo Carabanchel Alto y del Bajo, ¿no? Esto fue ocupado por los fascistas ya en noviembre del 36. Hasta entonces, los Fiat italianos y los Junkers alemanes bombardeaban a placer y ametrallaban a placer. A veces se divertían disparando a niños que corrían incluso, y otras escenas similares, ¿no? Pero eso se acabó el 6 de noviembre, cuando Hidalgo de Cisneros Hidalgo de Cisneros era militar de profesión, general de la República, y va a Alcalá de Henares a supervisar lo que eran los cazas enviados a España. El 6 de noviembre, cuando se disponían a bombardear Madrid, aparecieron estos aviones con alas rojas, ¿no? Se llamaban, los alas rojas eran la aviación republicana, y les dieron una buena paliza a los aviones alemanes y a los aviones italianos. Tanto es así que la gente de Madrid, del pueblo de Madrid, temerariamente salía de sus refugios para ver los combates, porque eran espectaculares, con unos picados y unas maniobras fuera de lo normal. No sé si fueron abatidos más de 20 aviones fascistas, fueron abatidos solo en aquella mañana. La gente de Madrid cantando, llorando de emoción, etc. Y cantaban viva Rusia, decían. En teoría estos aviones se habían mantenido en secreto. La ayuda militar, en cuanto a aviación se refiere, se había mantenido en secreto. Y aún así todo el mundo, al ver esos aviones, sabían que no podían ser de otro sitio sino de Rusia, de la Unión Soviética, vamos. Eso dio lugar pues, a una admiración profunda en toda la España republicana, pero sobre todo en Madrid. Sobre todo en Madrid. Ahí tenemos la Puerta de Alcalá con un homenaje en el 20 aniversario de la Unión Soviética, o la Gran Vía, que era la avenida de la Unión Soviética. Primero era la avenida de Rusia y luego pasó a ser la avenida de la Unión Soviética. O por ejemplo el edificio que hay en Nuevos Ministerios, que hay quien dice que es una hoz y un martillo, se construyó en estos años, en los años de la guerra, y si lo miras desde arriba, desde el aire, pues se intuye la hoz y el martillo. No tengo un mapa, tenía que haber traído una foto aérea para que se viera. Pero es curioso cómo el pueblo de Madrid, sobre todo, agradeció la ayuda soviética. En los cines se empezaron a proyectar también películas soviéticas, algo que en los años 30 no había grandes producciones como las hay a día de hoy. La gente iba al cine y la gente aplaudía, gritaba, o sea, la gente vivía lo que era una película de una forma muy distinta a como la vivimos hoy. La gente se metía en la trama, en el ejemplo que veía, y así, por ejemplo, pues títulos como Chapayev, el guerrillero rojo, ilustrada con un cartel de Renault, pues se vieron en los cines de la España republicana, en el cine Capitol, por ejemplo, Acorazado Potiomkin también, Los marineros del Kronstadt, Tres canciones de Lenin, El carnet del partido. Eran las películas que se veían en la retaguardia, claro, en el frente no había tiempo para ir al cine, pero en la retaguardia sí que, digamos, que jugó un papel también importante el acercamiento cultural entre España y la Unión Soviética. Esta imagen está en Fuencarral, es del cementerio de Fuencarral, dedicada a la memoria de los voluntarios soviéticos. Era ahí donde los enterraban, a los que cayeron aquí en España. Hay que hablar también de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, que se fundó en el año 33, el 11 de febrero. Era una especie de comisión de octubre, ¿no? Era la comisión de octubre de la época. Surgió con motivo, o la idea fue con motivo del 15 aniversario de la Unión Soviética. Hartos de propaganda, hartos de manipulaciones y hartos de mentiras, la labor que tenía esta asociación era difundir los logros del socialismo desde un punto de vista veraz, vamos, verificar todas las mentiras que había sobre la Unión Soviética y hacer una labor de difusión.
Aquí viene una parte del manifiesto fundacional que lo firmó gente destacada, ¿no? Lo fundaba, por ejemplo, Pío Baroja, Jacinto Benaventes, Concha Espina, Federico García Lorca, Manuel Machado, Gregorio Marañón, Ramón J. Sender o Valle Inclán. Destacan entre los firmantes del manifiesto. Tendría importancia sobre todo la Asociación de Amigos de la Unión Soviética en el 20 aniversario, en la celebración del 20 aniversario, en el año 37, justo cuando aquí se combatía en el Valle del Jarama. Pues en la retaguardia, sobre todo los intelectuales, los artistas, hicieron una labor de difusión de los logros de la cultura soviética bastante importante. Llegaron a celebrar un congreso en Valencia en el año 37. Fue el acto central de la comisión de la asociación. Y hasta aquí básicamente lo que viene a ser la guerra civil. Como ya se sabe, la República perdió. Muchos combatientes o familiares se tuvieron que exiliar bajo la amenaza de, en el mejor de los casos, la prisión, vamos. Y así, antes de que se perdiera la guerra, 2.900 niños fueron enviados a la Unión Soviética, en el año 37 y en el año 38. Aquí es donde empieza también una gesta heroica de los españoles en la Unión Soviética. Empieza aquí, en este mismo momento. Salieron 6 barcos de 4 puertos distintos, de Valencia, Bilbao, de Santurce, de Gijón, del puerto del Musel y de Barcelona. Allí en la Unión Soviética, bueno, esta foto, por ejemplo, ilustra eso, los niños españoles a su llegada a la Unión Soviética, con el puño en alto, con las familias en España, pasando hambre y seguramente arriesgando la vida y la libertad, en el mejor de los casos. Bueno, pues hubo muchas familias que entregaron sus niños a la Unión Soviética, que les dio cobijo. En el año 38 había ya en la Unión Soviética 16 casas infantiles de niños españoles, sobre todo en Moscú. En Moscú había 2, en Leningrado, en Odessa y toda Ucrania. En Ucrania hubo 5, en Odessa, en Kharkov. Y aquí es donde se formaban. Bien, siempre han comentado ellos, yo de todas las biografías que he leído o testimonios que he visto de los niños de la guerra, bien alimentados, felices, bien educados. Digamos que los años que pasaron entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial los consideran muchos como los años más felices de sus vidas. En eso sí que coinciden. Y bueno, pues de nuevo el fascismo internacional volvería a amenazar el 22 de junio del año 41, cuando la Alemania nazi invade territorio soviético. Se le ocurre la locura de invadir territorio soviético. Pronto cercan Leningrado, la segunda ciudad de la Unión Soviética, la cercan por completo. Solo había un lago que en invierno, al congelarse, permitía a camiones pasar por allí. Así se evacuaron 300 niños españoles, por ejemplo. Era la única manera que había de salir de allí. Con hambre, enfermedades, etc. Leningrado estaba totalmente asediada. En Moscú se acercaban pues, hasta los 10 kilómetros de Moscú, 15 kilómetros de Moscú. Llegó a haber fuerzas alemanas. Es decir, todo recordaba mucho a Madrid. Recordaba mucho a la batalla de Madrid. Incluso los bombardeos, por ejemplo, las matanzas, la matanza de Badajoz, el bombardeo de Guernica, el bombardeo de Alicante. Eso se conocía en la Unión Soviética. Se conocía por España, era el precedente, ahora les tocaba a ellos. Y bueno, era normal ver, por ejemplo, por las calles de Moscú o de Leningrado, ver a los españoles cantando el Ay Carmela, por ejemplo, o Si me quieres escribir.
los rusos, claro, tampoco entendían, pero el estribillo lo cantaban los rusos, es decir, es gente muy alegre también, y el estribillo lo cantaban y además miraban con admiración a los españoles, a los niños, a aquellos niños españoles que habían sufrido tanto y que habían pasado tanto. Esto dio lugar también a una posibilidad, o le dio la posibilidad a aquellos que habían perdido la guerra en España, les dio la posibilidad de volver a combatir otra vez al mismo enemigo, a los mismos que habían bombardeado Madrid o Barcelona o Guernica, volvían ahora a bombardear la Unión Soviética y la vida pues le daba una segunda oportunidad y muchos decidieron aprovecharla. Aquí me gustaría hablar ya de algunos nombres propios españoles que apenas gozan de reconocimiento público aquí en España, pero que son héroes de la Segunda Guerra Mundial, héroes de la lucha que hizo que el nazismo se viniera abajo. La primera de la que quiero hablar es María Pardina, por ejemplo. Esta mujer de la derecha era de Franco Rodríguez, justo donde estaba el cuartel del 5º Regimiento. Ella era una niña cuando veía pasar por allí a heridos, sobre todo heridos a combatientes del 5º Regimiento o otros soldados republicanos. Y ella, siendo una niña, pues ayudaba a curarles, a animarles, etc. Era algo normal, ¿no? Aquí en España que las niñas se dedicaran a alentar a los soldados. Cuando se inicia la guerra en la Unión Soviética, lo primero que hace es ofrecerse, va a un puesto de alistamiento para ser soldado. La deniegan la petición, tenía 16 años solo, no la dejan formar parte de ninguna unidad militar, lo que sí la dan la oportunidad, y ella resignada lo acepta, es a ser enfermera. Y demostró un gran valor en el campo de batalla. Era bastante temeraria, cuenta la leyenda que sacaba incluso soldados de 2 en 2. Era una mujer bastante fuerte y los soldados se veían bastante confiados si ella estaba cerca, porque era una persona que no dejaba olvidado a nadie. Si había un soldado herido, pues allí estaba ella. En un solo día llegó a trasladar a 16 soldados, claro. En mitad de una batalla, cuando quedan heridos y cuando las fuerzas retroceden o avanzan o se retiran, pues tenían que ir las enfermeras a buscar los cuerpos con vida, muchas veces entre las bombas o entre la metralla. Bueno, por eso se encargaba María Pardina, que los soviéticos la llamaban Marusia. Y un día, en Leningrado, pues salió a buscar un herido y no se volvió a saber nada más de ella. Es una desaparecida, nunca se supo qué fue del cadáver o lo que fuera de ella, no se supo jamás. Una heroína, toda una heroína. Y el otro de la izquierda es Rubén Ruiz, el hijo de la Pasionaria. Otro héroe condecorado por el presidente de la Unión Soviética, por Kalinin, fue condecorado en persona. Fue exiliado, después de la Revolución de Asturias, se exilió en la Unión Soviética en el año 34. En los días de julio, cuando estalla la guerra civil, se presentó ante la embajada española y solicitó el traslado a España. Quería venir a luchar, no quería estar allí en la Unión Soviética. Y así estuvo en Aragón, estuvo, por ejemplo, con el general Rodinchev, un general soviético que estaba aquí en España. Pues con él estuvo aquí en España. Era explorador, es decir, era de las fuerzas de élite que se infiltraban a veces tras las líneas enemigas para ver dónde estaba situado el enemigo, cuántas fuerzas tenía, etc. Allí en la Unión Soviética pasó por la Academia Militar del Estado Mayor y salió con la graduación de teniente. Intentó entrar en el Ejército del Aire, pero no lo consiguió. Se le dio un mando de un pelotón de ametralladoras en la primera división proletaria de Moscú. Y al iniciar la guerra, al iniciarse la invasión nazi de la Unión Soviética, pues comandó este pelotón de una forma a veces también temeraria. Los españoles en la Unión Soviética eran conocidos por ser a veces temerarios.
En Borisov, por ejemplo, una ciudad de Bielorrusia, retuvo allí durante 6 horas, él con sus hombres y su pelotón, retuvo durante 6 horas un avance nazi con toda la tecnología, todo el número de soldados, etc. La compañía de Rubén retuvo durante 6 horas el pelotón, de una forma temeraria, tanto es así que fue herido, luego en el hospital fue a verle, como he dicho, Kalinin, a conmemorarle y tal. En cuanto se recuperó, lo mandaron a Stalingrado, en invierno del 42, al mando del general Rodichev, justo aquel general soviético que había conocido en Aragón, y por el cual tenían mucha amistad y mucha admiración mutua. Y bueno, cubriendo una retirada en Stalingrado, él se quedó en la compañía de ametralladora, con su compañía de ametralladoras, cubriendo toda la retirada, mientras él pegaba tiros para detener el avance. Ya en los últimos momentos el combate fue cuerpo a cuerpo. Le hirieron de tal manera que murió días después en el hospital. Tenía solo 22 años cuando murió. Quería hablar también de Enrique Lister, por ejemplo, general formado en la Unión Soviética, general de 4 ejércitos, algo insólito en el mundo, general de la Unión Soviética, de la España republicana, de Polonia y de Checoslovaquia. Algo que no tiene precedentes en la historia militar. Quería hablaros también de José María Bravo, al cual se le ha dedicado esta película en Rusia, un piloto español que se le llamaba Seidoble, era conocido porque tenía el logotipo de un Seidoble de dominó. Su avión se puede ver todavía el primer domingo de cada mes en Cuatro Vientos, las exhibiciones que hacen en Cuatro Vientos. Pues ahí está su avión, sí. José María Bravo, que, por cierto, escoltó a Stalin a la conferencia de Teherán. Derribó 23 aviones nazis. Luis Lavín, por ejemplo, fue el último piloto fallecido en 2013 sin ningún tipo de reconocimiento público. Otros nombres propios fueron el de Luis Rodríguez Menor, caído en la defensa de Moscú, José Obrero Rojas, que luchó en Moscú y en el Cáucaso, cayó en España en el año 48 en la guerrilla, igual que Vicente Blas. José Luis Frades cayó en Leningrado. Ignacio Jalbo, uno de los fundadores del PC, se destacó en la lucha guerrillera tras las líneas enemigas nazis. José María Guerrero murió en Berlín en los últimos días de la guerra, en la toma de Berlín murió. Enrique Escudero, un guerrillero que llegó a Berlín, entre otros. En el Reichstag, sabéis que cuando fueron al Reichstag firmaron allí, firmaban los soldados y ponían, pues hubo españoles que firmaron allí. Españoles sin ningún tipo de reconocimiento por parte de España. O Antonio Arias el Chato. Quería hablar también, voy acabando, quería hablar también de Agustín Gómez, uno de esos niños de la guerra, vasco, que fue a la Unión Soviética siendo un niño y allí llegó a ser el capitán del Torpedo de Moscú. Fue maestro de honor del deporte en el año 52, era defensa central de la selección soviética de fútbol. Participó en las Olimpiadas de Helsinki defendiendo la camiseta soviética y fue campeón de la Unión Soviética con el Torpedo en el año 49 y en el año 52. Allí, por ir terminando, en Moscú, lo que era la sede del PCE, a día de hoy es el Centro Español. Y a día de hoy todavía se hacen actividades culturales de flamenco, de literatura y tal. Y es el punto de encuentro de toda esta generación de los niños, ¿no? Luego otros ilustres también españoles que han tenido mucho que ver con la Unión Soviética es, por ejemplo, si hablamos de agentes de seguridad o del NKVD, el KGB, por ejemplo, pues destacan África de las Heras, por ejemplo, Patria, muy conocida, o Ramón Mercader, también bastante conocido. La solidaridad llegó también a un punto brutal en la Unión Soviética en el año 63, cuando fusilan a Julián Grimau. Y no fue hasta el año 77 en el que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética. La Unión Soviética nunca
se negó siempre a reconocer al gobierno de Franco como gobierno legítimo de España. Y bueno, hasta aquí un poco, siento si he sido pesado con... Bueno, voy a intentar ser breve porque estaría bien tener luego un pequeño coloquio, preguntas o aportaciones sobre un tema tan extenso que daría para varios actos. Claro, que son la historia de la Unión Soviética y sus relaciones con España, que bueno, yo creo que evidentemente ha reflejado Dani en su intervención. Quería decir por dónde él ha acabado, ¿no? Efectivamente, la Unión Soviética fue el único país que no mantuvo relaciones con España hasta que no se recuperó el sistema democrático después de la transición, es decir, que nunca reconoció al régimen de Franco, junto con la República de México. Casualmente fueron ambos los dos países que más apoyaron a la República Española durante la guerra contra el fascismo, México y la Unión Soviética. Ya hablaba Dani antes de la vergonzante papel y actuación de las potencias occidentales democráticas, como es el caso de Inglaterra y Francia, las más cercanas a nosotros, y también de Estados Unidos, con la política de no intervención. México y la Unión Soviética fueron dos países a los que debemos mucho, los demócratas, la izquierda española, los antifascistas, por su apoyo, por el apoyo que brindaron hasta el final, hasta el punto de no reconocer nunca el régimen de Franco. Y bien, yo lo que quiero es, en primer lugar, dar una serie de pinceladas breves porque no vamos a tener mucho tiempo, sobre la Revolución Socialista de Octubre, empezando por los antecedentes. En el instituto nos enseñaron a todos que la edad contemporánea comienza el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla de París. Es decir, se abre una nueva era en la historia de la humanidad, en la que estamos ahora, en la que seguimos, la edad contemporánea. ¿Por qué? La Revolución Francesa supuso un punto de inflexión en la historia. Fue un acontecimiento nacional en una ciudad, París, en una nación, Francia, pero que a la larga supuso también un aldabonazo a nivel global que cambió la historia del conjunto de la humanidad. En este sentido hay un cierto paralelismo entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Es decir, ambos acontecimientos nacionales que se enfocaron en una ciudad, París en un caso, Petrogrado, que era la capital de Rusia en esa época, en otro, pero que a su vez supusieron también cambios y un impacto global para el conjunto de la historia de la humanidad. Siguiendo con los antecedentes, el segundo antecedente de la Revolución Rusa, o de la Revolución Socialista de Octubre, es en la Comuna de París, también en Francia, de 1871. ¿Por qué? Si entendemos, todos los historiadores coinciden que la Revolución Francesa, aunque fue una revolución también de proletarios, es decir, fue el pueblo de París, los proletarios, los que encabezaron las luchas en los primeros años de la revolución, fue una revolución hegemonizada por la burguesía. ¿Qué supuso la Comuna de París? Un salto adelante en la historia. Fue una revolución ya dirigida por la clase obrera y sus organizaciones. En ese sentido fue la primera revolución socialista de la historia, aunque fue derrotada. El tercer antecedente ya es un antecedente no francés, sino propiamente ruso, que es la revolución de 1905, que no voy a extender mucho en ella, la reflejó magistralmente un cineasta como Eisenstein, uno de los creadores del cine moderno, en una gran película llamada Acorazado Potiomkin, ¿no? Habla de la sublevación de los marinos de la flota del zar en Odessa y de la sublevación del pueblo de Odessa, ¿no? Es una película histórica que refleja bastante bien los hechos de la revolución de 1905, que también fue derrotada. ¿Qué fue la revolución de 1905? Básicamente fue una oleada de huelgas y de levantamientos obreros en los dos focos industriales que había en esa época, San Petersburgo todavía se llamaba, y Moscú, y por otra parte sublevaciones militares, de los militares, de la clase de tropa, ¿no? Que es lo que refleja la película El acorazado Potemkin en el caso de la marinería. Tercer antecedente y último de la Revolución Socialista de Octubre, la Revolución de Febrero de 1917. Es, digamos, una revolución que se puede asimilar al concepto de revolución burguesa, pues es una revolución no hegemonizada por los partidos obreros,
También participaron en ella partidos obreros, pero hegemonizada sobre todo por los partidos de carácter burgués. En febrero de 1917. La genialidad de Lenin consistió en sus tesis de abril analizar la situación tras la Revolución de Febrero y entender que existían las condiciones objetivas en Rusia para realizar una revolución socialista, es decir, una revolución dirigida por los trabajadores. Y llegamos al 25 de octubre de 1917, 7 de noviembre en nuestro calendario actual, cuando triunfa la Revolución Socialista de Octubre con los hechos de Petrogrado. Los dos cañonazos o salvas del crucero Aurora inauguraron otra nueva época de la historia de la humanidad, es decir, la primera revolución socialista triunfante, que triunfó bajo dos lemas fundamentales. Uno, pan, paz y tierra, que era la actualización del tríptico de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Paz, la exigencia de la paz. La Rusia zarista era un país devastado por la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial, que tuvo consecuencias desastrosas, tanto en el plano militar como en el plano de la vida de la población, las hambrunas, epidemias, etcétera, etcétera. Reivindicación de la paz a cualquier precio y por encima de todo, como elemento central. El pan, es decir, bueno, no hace falta explicarlo, qué significa pan, y tierra, es decir, Rusia, un país mayoritariamente agrícola, campesino, atrasado y tal, la reivindicación de la tierra era fundamental para sumar a las masas campesinas, que eran la mayoría de los trabajadores en la Rusia zarista. Recordemos, como he dicho antes, que los centros industriales eran prácticamente todos pocos, más los mineros, Petrogrado y Moscú, más los centros mineros, pero el resto eran masas de campesinos, ¿no?, que estaban en un estado de semiservidumbre. Pan, paz y tierra. Y el segundo lema fue todo el poder para los soviets. ¿Qué significa esto? Soviets en ruso significa consejos o asambleas. Bueno, de hecho el Senado de la Federación Rusa, que aquí se traduce como Senado, es el Soviet de la Federación Rusa actual. Se llama Soviet, o Asamblea o consejo. Asamblea, mejor dicho. Los soviets son, digamos, una nueva forma de organización representativa de los trabajadores frente a lo que hasta ese momento en la historia había sido el parlamentarismo burgués surgido de la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución de Febrero implantó un sistema parlamentarista, liberal, en el cual los partidos burgueses tenían la hegemonía en una asamblea constituyente, y lo de todo el poder para los soviets significa que el poder debe depositarse en los trabajadores y en los soldados. Es decir, que no son otra cosa que los trabajadores en armas, es decir, los obreros, los campesinos y los soldados, los soviets de obreros, campesinos y soldados. Bajo esos problemas triunfa la Revolución Socialista el 25 de octubre de 1917, se inaugura una nueva era en la historia de la humanidad, y poco tiempo después, prácticamente en la primavera del 18, poco tiempo después del triunfo de la Revolución Socialista de octubre, de la misma forma que ocurrió con la Revolución Francesa, una conjunción de fuerzas externas e internas se conjuran para declarar la guerra al poder revolucionario. Pasó algo parecido en Francia cuando triunfó la Revolución. Y empieza un periodo de guerra civil a partir de 1918. En ese sentido, hay tres fases a partir del triunfo de la Revolución, tres fases históricas. Estoy siendo muy telegráfico por cuestión de tiempo y dar paso a una primera fase que fue de guerra civil, que se suele definir como comunismo de guerra. De esa época es la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, que es, digamos, también la versión actualizada de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, ¿no?, del hombre y del ciudadano, de la Revolución Francesa. Pero claro, es la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, es decir, se actualiza en ese sentido. Es decir, estamos haciendo una revolución socialista y el pueblo trabajador y explotado es el que dirige el proceso revolucionario. Ese es el punto de ruptura de lo que significa la Revolución de Octubre con otras revoluciones anteriores. La Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, durante la fase de comunismo de guerra o de guerra civil, poco tiempo después se ve complementada, de hecho es su preámbulo, con la Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia de 1918, que es el primer Estado socialista de la historia y la primera Constitución socialista de la historia. Esta Constitución tiene como base fundamental el aplastamiento de la burguesía, así se establece en una de sus bases fundamentales, es decir, la desaparición de las clases sociales y la implantación del socialismo en Rusia.
Tras el desarrollo de la guerra civil, como todos sabemos, el desenlace es la victoria del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, recién creado también en 1918, sobre las fuerzas expedicionarias externas e internas. Las fuerzas expedicionarias externas que declararon la guerra al poder soviético estuvieron encabezadas por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, entre ellas Inglaterra, Estados Unidos y Japón, que en la Primera Guerra Mundial formó parte de los aliados occidentales. Y Japón, por ejemplo, invadió la parte este, llegó a tener cuartel general en Vladivostok, y hubo tropas expedicionarias de varios países, entre ellos Estados Unidos e Inglaterra, hasta el punto de que hubo unas 250.000 tropas expedicionarias extranjeras que apoyaron al Ejército Blanco. El Ejército Blanco, el llamado Ejército Blanco, eran los antiguos zaristas, el antiguo aparato estatal, los antiguos oficiales del Ejército zarista, que controlaban extensas áreas del inmenso imperio ruso. En esa época ya la Rusia soviética. El desenlace, como he dicho antes, es la victoria del Ejército Rojo. Hay una norma histórica que todas las revoluciones triunfantes son invencibles. Pasó lo mismo con la Revolución Francesa, a pesar de los acosos externos e internos. Y a partir del final de la guerra civil se abre una nueva etapa, digamos, que supera el comunismo de guerra. Es decir, el objetivo prioritario ya no es ganar la guerra, ya se ha ganado la guerra, y es la reconstrucción del país. Y para ello, en primer lugar, lo que hay que hacer es reconstruir la economía en un país devastado, primero por la Primera Guerra Mundial, cuyas consecuencias fueron desastrosas, sobre todo en los territorios occidentales del Imperio Ruso, y segundo por la Guerra Civil. Y en ese sentido se abre un periodo llamado de nueva política económica, en el cual la prioridad es reconstruir la economía y la acumulación, es decir, el intercambio de productos entre la ciudad y el campo para eliminar el gran problema del abastecimiento de los grandes centros industriales. Y en ese sentido, pues bueno, hay zonas de economía mixta, etcétera, etcétera. No es todavía una etapa socialista, sino de consolidación de la economía para sentar las bases de la economía socialista. Es a partir de 1921-22, hasta con el desenlace de la guerra, hasta finales de la década de los 20, aproximadamente el 28 o el 29, cuando se pone fin a esta nueva política económica y se abre un nuevo periodo en la historia de octubre, de la Revolución de Octubre, que es el periodo de industrialización acelerada y colectivización de la agricultura. Es a partir de finales de la década de los 20 y principios de los 30 cuando la Unión Soviética, ya constituida en diciembre de 1922 y con una nueva constitución, su primera constitución de 1924, inicia esta etapa de industrialización acelerada y colectivización de la agricultura. Según los economistas, esto se puede definir como una de las etapas históricas más destacables de reconstrucción y de desarrollo acelerado de un país. Es decir, estamos hablando de una Rusia que heredaba lo que era la Rusia zarista, un país absolutamente atrasado, con unos enormes niveles de analfabetismo, un país agrícola, de una economía eminentemente agrícola, porque los centros industriales estaban limitados a varios focos, a pocas ciudades, y en pocos años, prácticamente a partir de la mitad de la década de los años 30, la Unión Soviética pasa de ser ese país atrasado, agrícola, inculto, analfabeto, desindustrializado, etcétera, etcétera, a ser una potencia industrial de una forma acelerada. Y además a tener una agricultura colectivizada, basada en dos tipos de propiedad: la propiedad estatal, que eran los sovkhozes o granjas estatales o soviéticas, granjas soviéticas, y los kolkhozes, que era un sistema de cooperativas, en el cual se organizaban los campesinos para colectivamente trabajar la tierra en el sector agropecuario. Pero lo más importante de ese periodo es que por fin, la frase famosa de Lenin de comunismo es igual a poder de los soviets más electrificación, se consigue desarrollar un país industrializado en un tiempo récord, lo que permite a la Unión Soviética ser una potencia industrial ya de primer orden, por primera vez en su historia, ¿no? Incluyendo la historia de la Rusia socialista, ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue muy importante porque, claro, tuvo mucho que ver con el desenlace de la propia Segunda Guerra Mundial. Es decir, la agresión nazi, tanto a Europa como a la URSS a partir del año 41, si la URSS no hubiera sido un país con una economía ya consolidada e industrializada,
no hubiera sido posible la victoria sobre el fascismo, porque no nos engañemos, no nos engañen más, la victoria sobre el fascismo se debe a la Unión Soviética, fundamentalmente en Europa, y no al soldado Ryan. Bueno, hay estadísticas tal, no sé exactamente de memoria, pero por cada 10 divisiones que batallaban los aliados anglosajones, la Unión Soviética batallaba contra 100 divisiones nazis. O sea, era la proporción, más o menos. Y de baja, pues prácticamente la misma. Y fue la Unión Soviética la que destruyó la maquinaria de guerra nazi y la potencia industrial de Alemania, que en esa época era la primera potencia industrial del mundo, no lo olvidemos. Bien, tras la victoria en el año 1945, un país devastado en su zona, desde el punto de vista económico y demográfico, más importante que era el área occidental de la Rusia soviética y Ucrania, devastado por la agresión nazi, por la invasión nazi, se convierte en 12 años, o sea, en un periodo de 12 años, en el país que inaugura la era espacial. Sin plan Marshall, sin apoyos externos, con medios propios. En 1957 la URSS, la Unión Soviética, lanza el Sputnik 1, que significa satélite 1. Tampoco se partieron la cabeza mucho a la hora de ponerlo en el mundo. Inauguró la guerra espacial con el país devastado en 1945, justo 12 años después. Y poco tiempo después pusieron en órbita al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, a la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que ya a finales de los años 50 y los años 60, la Unión Soviética ya era la segunda economía global del mundo. Y lo fue hasta su desaparición. Bien. Digo esto además por ir acabando también con una cosa que quería decir. La cultura de la derrota. Estamos hartos de oír de que las ideas de octubre y la Revolución de Octubre fue derrotada a la larga, 70 años después, por la disolución de la Unión Soviética en 1991. Bien, hay que mantener, y yo lo comparto, es decir, la derrota no fue la de la Unión Soviética, aunque evidentemente hubo factores internos, pues fueron sobre todo factores externos. La derrota fue la nuestra. Es decir, fuimos nosotros los que no hicimos la revolución. Es decir, no invirtamos la carga de la culpa a los que sí triunfaron y sí hicieron la revolución. Es decir, rompamos con esa cultura de la derrota. La Revolución Socialista de Octubre triunfó y no fue una derrota. La derrota fue la de nosotros, empezando por la Revolución Alemana, que fue derrotada en 1919, y siguiendo por muchas otras experiencias históricas que hubo en el conjunto del mundo, ¿no? Pero la Unión Soviética triunfó y además los ideales de Octubre, y de ahí los objetivos de esta comisión, yo creo que deben ser reivindicados en la actualidad. Es decir, nosotros no hemos creado la Comisión de Octubre para realizar un ejercicio de nostalgia o un simple ejercicio de memoria histórica, que es muy importante y de hecho lo estamos haciendo, como se ha visto y como se ve en todos los actos que estamos haciendo. Por ejemplo, el último que hicimos en Madrid, conmemorando la victoria de la URSS sobre el fascismo, ¿no? En torno al pasado 9 de mayo. Queremos no simplemente hacer un ejercicio de nostalgia, sino también actualizar los valores de Octubre, que no son otros que los valores de paz, de progreso y de socialismo. Paz en un mundo inestable, caracterizado por las guerras regionales. De nuevo es una reivindicación básica, como lo fue en 1917, la reivindicación de la paz, del progreso y del socialismo. ¿Por qué hablar de socialismo? Porque estamos en una fase histórica en la que vuelve a haber un repunte del fascismo. Pero a diferencia de los años 30, el repunte del fascismo no se debe a un ascenso del movimiento obrero, que es lo que ocurrió en los años 20 y 30 del siglo XX en Europa. Hubo un ascenso del movimiento obrero en Europa occidental, hubo la Revolución de Octubre y como reacción a eso se originaron los movimientos fascistas. Ahora es casi peor, no en las consecuencias porque no estamos viviendo una guerra tan dramática como la Segunda Guerra Mundial o la guerra contra el fascismo, pero sí ideológicamente es muy jodido el tema. ¿Por qué? Perdóname la expresión de jodido. Porque el rebrote del fascismo, al contrario de lo que ocurrió en los años 20 y 30 del siglo XX, en este momento está ocurriendo como consecuencia de la crisis del movimiento obrero y de la izquierda, justo lo contrario. Y en ese sentido es muy importante reivindicar, volver a valorar, volver a poner en valor la Revolución Socialista de Octubre, la primera experiencia histórica del triunfo de la revolución en un país y de una revolución socialista. En ese sentido, eso lo compaginamos, esta reivindicación de los valores de Octubre,
con la actualidad, es decir, la necesidad de reconstruir la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda está en un proceso de liquidación, específicamente en España, pero también en el resto de Europa. Y ese proceso de liquidación de la izquierda nos puede llevar a varios callejones sin salida. Uno de ellos es el repunte del fascismo. Lo vimos en Ucrania, que es también una cierta consecuencia de la disolución de la URSS, lo que ha pasado en el golpe fascista en Ucrania, pero también lo estamos viendo en los países del este, en Polonia, en Hungría, etc. Y lo hemos visto en las últimas elecciones francesas. El juego este de ni izquierda ni derecha, de la nueva política, que por cierto no es nada nuevo, esta falacia argumental o este eslogan se lo inventó un tal José Antonio Primo de Rivera allá por 1933 en su discurso en el Teatro de la Comedia de Madrid. Y no es nada nuevo este discurso de ni derecha ni izquierda, es un juego peligroso, porque nos puede llevar a que al final tengamos que elegir entre derecha y extrema derecha, que es lo que ha pasado justamente en las elecciones presidenciales francesas. O elegir, en el caso de España, entre derecha y nueva derecha, porque no nos engañemos. Existe la derecha clásica, el Partido Popular, y al parecer existe una ni izquierda ni derecha, que en la práctica es una nueva derecha. El centro no existe. El centro es como Papá Noel. De la misma forma que sigue existiendo la lucha de clases y la contradicción entre capital y trabajo, su expresión política tiene que seguir existiendo, y esa es izquierda y derecha. Porque si no, insisto, vamos a un callejón sin salida, que es elegir entre Málaga y Malagón, entre Guatemala y Guatepeor, entre derecha o extrema derecha. Y al final las consecuencias son las mismas, un retroceso de derechos de los trabajadores y el mantenimiento de las políticas neoliberales en toda Europa occidental. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos de esta comisión es reivindicar esos valores y a la vez actualizarlos, para ser un espacio de trabajo unitario para la reconstrucción de la izquierda. Y además, en dos planos. En el teórico, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Estamos aportando teoría revolucionaria, análisis histórico. Quien quiera visitar nuestra web puede ver ya bastantes cosas publicadas, y vamos a seguir con ediciones de libros. Ya hemos editado el primero, vamos a editar un segundo. Y además en la práctica. Estamos rompiendo con la cultura de interiorización de las organizaciones de la izquierda, que es una de las causas fundamentales también internas, en este caso, de la crisis y de la liquidación de la izquierda. Esa cultura de que al final las organizaciones se dedican prácticamente o básicamente a la batalla interna, a la fontanería. Bien, estamos demostrando también sobre la práctica. Hemos realizado ya, vamos a realizar casi una treintena de actos en el primer semestre del centenario, y vamos a llegar al 7 de noviembre con más de medio centenar de actos realizados, lo cual, bueno, pues no es poca cosa. En la práctica estamos demostrando que se puede hacer política también desde la izquierda, cosa que habíamos olvidado en las organizaciones en aras de un debate interno, interiorizado, que al final no lleva a ningún lado, como estamos viendo, más que a la liquidación y disolución de las organizaciones. Y bueno, poco más quería decir. Siempre acabamos con un lema. Venimos de lejos, insisto en que venimos de lejos, estamos reivindicando y celebrando el centenario de la primera revolución socialista triunfante de la historia de la humanidad, la Revolución Socialista de Octubre, pero vamos más lejos todavía. Gracias.